Seguimos en esta serie de sermones titulada Nuestra Identidad, que básicamente busca sentar las bases para una identidad reformada y presbiteriana. Y el día de hoy vamos a estar viendo dos cosas que son importantes para la vida de la iglesia, ¿ok? Y el título de este sermón es La misión de la iglesia. Y como subtítulo tenemos dos aspectos que abarcan la misión de la iglesia, que es la evangelización y el discipulado de la iglesia. La misión de la iglesia, el discipulado y la evangelización. Y a modo de introducción, nosotros podemos decir que es algo conocido que la iglesia fue, es y será en la mente del Señor su propia obra. La iglesia, hermanos, no es una invención del hombre, como cualquier otra institución humana que nosotros podemos ver en nuestros días. Si bien es cierto que la iglesia está compuesta por hombres pecadores que están siendo salvados, que están siendo santificados y que de manera segura serán llevados a la gloria por Dios, a pesar de eso la iglesia le sigue perteneciendo al Señor Jesucristo. La iglesia es del Señor Jesucristo. Al ser la iglesia iniciativa divina, Dios por medio de Jesucristo le ha dado dones a la iglesia, le ha dado promesas que adornan y la embellecen. Ha hecho con ella un pacto de gracia. También le ha dado a Cristo mismo para ser Señor, Salvador y Dios de la iglesia. Y nos ha dado su palabra. ¿Para qué propósito Dios nos ha dado su palabra? Para que la iglesia sea gobernada por ella. Para que la iglesia sea gobernada por la palabra del Señor. Y para que la iglesia también sea fiel en lo que Dios nos ha mandado que nosotros debemos hacer por medio de su palabra. Aquí no hay invención humana. Aquí no hay invención de cualquier otra cosa. La iglesia sí o sí debe ser gobernada por la palabra del Señor. Le debe obediencia absoluta a la palabra del Señor. Por otro lado, la iglesia tiene un gran tesoro. Este gran tesoro es el que puede cambiar vidas de personas individuales. Puede cambiar a familias enteras, ciudades enteras, naciones e incluso al mundo entero. Aunque usted no lo crea, el Evangelio tiene ese poder, el Evangelio tiene esa facultad de transformar todo el mundo. Y este tesoro no es otra cosa que el Evangelio de Dios. Este Evangelio que colocado en vasos de barro para que la gloria de Cristo resplandezca, es lo que la iglesia está llamada a proclamar. Ninguna otra cosa, sino que el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente la iglesia debe hacer algo con este evangelio. La iglesia no debe ni puede esconder en cuatro paredes la verdad del evangelio. La iglesia fue comisionada con dos fines principales, que son los que vamos a ver hoy día: la evangelización y el hacer discípulos para el Señor Jesucristo. Y este sermón se va a dividir en dos partes solamente. Y el punto número 1 es la misión de la iglesia. La iglesia debe conocer el Evangelio de Cristo y para conocer y luego de haber conocido el Evangelio de Cristo va a evangelizar.
debe evangelizar. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos. ¿En qué parte? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Antes de hablar sobre la evangelización y el discipulado, sería bueno, hermanos, que seamos honestos y nos preguntemos a nosotros mismos 3 cosas. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? Y por último, ¿realmente conozco el Evangelio? ¿Realmente hay en mi corazón un deseo de conocer el Evangelio de Cristo? Estas preguntas son vitales y deben ser contestadas con honestidad si nosotros queremos ser una iglesia que obedece al mandato del Señor Jesucristo. Y de este texto, del libro de Hechos, nosotros podemos encontrar 2 cosas que podemos desprender del texto. En primer lugar, el Espíritu Santo es el testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio. El pasaje abre diciendo: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos. Las palabras de Cristo revelan una gran verdad. Y esta verdad es que el Espíritu Santo es el testigo fiel y verdadero de Cristo. De hecho, es el Espíritu Santo quien conoce las profundidades de Dios, conoce la mente del Señor, conoce la mente de Cristo y de su Evangelio, porque Él lo inspiró. De hecho, el Espíritu Santo está tan conectado y tan interesado en llevarnos a Cristo, que si no tenemos al uno, no podemos conocer, proclamar y adorar al otro. En palabras más sencillas, si no hemos nacido de nuevo, mediante el Espíritu Santo, punto número 1. Si no somos llenos del poder del Espíritu Santo, número 2. No podemos conocer a Cristo, porque la pega del Espíritu Santo es siempre llevarnos a Cristo. Esa es la pega número 1 del Espíritu Santo, llevarnos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa, no podríamos proclamar el Evangelio de Cristo, ni tampoco podemos ser fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres lleno del Espíritu Santo, que básicamente es estar lleno de su palabra, debes conocer el Evangelio. Debes ser lleno del Espíritu Santo y debes ser un testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Para que una iglesia conozca el Evangelio de Cristo, tal cual Dios nos los ha dado mediante su palabra, es indispensable tener al Espíritu Santo como testigo fiel de Cristo. Si no me creen, lean el Evangelio de Juan en el capítulo 14 en adelante. ¿Qué dice Cristo? El Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo, nos va a convencer de pecado, de juicio, de justicia, para fin llevarnos a Cristo, confiar en su palabra. Confiar confiadamente en lo que el Espíritu Santo revela acerca de Cristo y su Evangelio, y de que su Evangelio es verdadero, que es cierto, que el Evangelio es la verdad. Y es la verdad porque el centro del Evangelio es la verdad. Y esta verdad, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, hermanos, que para conocer el Evangelio de Cristo, conocer lo que debemos hablar, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y su palabra.
Una iglesia que no está llena del Espíritu Santo y que no conoce el Evangelio está destinada ¿a qué cosa? A ser desleales a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es grave. Porque si somos desleales a nuestro Señor Jesucristo, lo más probable es que estemos hablando otra cosa que no es el Evangelio de Cristo. Y como consecuencia, tengamos por seguro que vamos a ser desaprobados por Dios. Eso téngalo por seguro. Una iglesia que predica otro evangelio está siendo desleal con el Señor Jesucristo, porque Cristo ha mandado a que su pueblo predique su palabra y va a ser desaprobado por Dios. Segundo, el texto menciona que debemos ser testigos de Cristo y de su evangelio. El texto dice, y serán mis testigos. Para que nosotros podamos ser testigos de Cristo y de su evangelio, debemos saber qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Podríamos preguntarnos. El evangelio es la proclamación divina acerca de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Es la proclamación divina acerca de quién es el hombre. Es la proclamación divina acerca del pecado. Es la proclamación gloriosa de la redención que nuestro Señor Jesucristo logró. Es la proclamación divina de su victoria sobre el pecado, de su resurrección. Es la proclamación divina de la exaltación de Cristo a la diestra del poder de Dios y de su gobierno soberano y de su segunda venida. Si el Evangelio fue invención de Dios, lo que importa aquí es qué dice Dios acerca de su Evangelio. ¿Qué dice Dios acerca de lo que es el Evangelio? R.C. Sproul dice lo siguiente respecto de esto. El Evangelio en el Nuevo Testamento es el Evangelio ¿sobre quién? Sobre Jesús. El Evangelio es un mensaje que claramente está definido en la palabra del Señor. Es sobre Jesús, que nació conforme a las Escrituras, que vivió una vida sin pecado, que murió una muerte expiatoria en la cruz y para nuestra justicia Dios lo resucitó de entre los muertos y lo llevó a la gloria del cielo para ser coronado como nuestro Rey y por su instalación como nuestro sumo sacerdote, ministra para nosotros y por nosotros todos los días y que vendrá al final de la historia a consumar su reino a su plenitud. Esto es, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el santo Evangelio de Cristo. Este es el santo Evangelio que nosotros debemos proclamar. Para esto nosotros fuimos llamados. Y de esto como iglesia tenemos la responsabilidad de proclamar y de predicar, evangelizar. No fuimos llamados para ser nuestros propios testigos. Nosotros no fuimos llamados para proclamar otras cosas por más atractivas que éstas sean. Nosotros no fuimos llamados para hablar de nosotros mismos. ¿El testimonio es importante? Sí, es importante. ¿Lo que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida a través del Evangelio es importante? Sí, es importante. Pero es una consecuencia de lo que es el Evangelio, de lo que el Evangelio puede hacer en nuestras vidas. Nosotros como iglesia debemos ser testigos fieles de Cristo, ser proclamadores fieles del Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo nos ha dado un solo mensaje. Y este es el mensaje que debemos proclamar. Este es el mensaje que debemos pregonar por las calles.
Este es el mensaje y único mensaje que la Iglesia tiene autorizado a proclamar. La Iglesia no está autorizada para proclamar otra cosa. La Iglesia está autorizada para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que declara a Cristo y este crucificado. Y cualquier persona que predique otro Evangelio, como lo dice el apóstol Pablo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro Evangelio, contrario al que hemos anunciado, ¿qué dice el texto? Sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, o sea, Pablo le da énfasis a eso por la importancia que tiene. Si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. En pocas palabras, sea maldito por Dios. Segundo punto. La misión de la Iglesia, como ya conocemos el Evangelio, es discipular, enseñando a obedecer para presentar a todos perfectos en Cristo Jesús. Colosenses 1:28 dice: a Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ahora que hemos hecho un intento de tratar de definir el Santo Evangelio de Jesucristo, Jesucristo no tan solamente nos ha dado el Evangelio para saber lo que el Evangelio dice acerca de Él, también, y en consecuencia de conocer y dar a conocer el Evangelio, la Iglesia tiene la responsabilidad de preparar a sus miembros ¿para qué cosa? Para el cielo, para la eternidad, para conocer a Cristo. Pablo en este texto nos enseña al menos dos cosas. En primer lugar, nos enseña que el discipulado parte con la proclamación de quién es el Señor Jesucristo. Esto lo vemos en las palabras: a Él nosotros proclamamos. Todo discipulado debe tener como fundamento la enseñanza de quién es Jesús. De hecho, Jesús mismo manda esto en lo que se llama la Gran Comisión. Él dice: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Si amamos a Cristo como discípulos de Él, debemos guardar lo que se nos ha enseñado acerca de Él. Aprender a vivir la vida como Cristo desea que la vivamos. Un discípulo de Cristo debe, por tanto, pasar tiempo con su Señor, aprender de Él. Y como consecuencia de aquello, y como un reflejo de esto se va a ver reflejado ¿en qué cosa? En nuestro carácter, en nuestra forma de relacionarnos con otros, la forma en que nosotros caminamos delante del Señor, en la forma incluso en la cual nosotros pensamos y hablamos. Como discípulo de Cristo, hermano, ¿sabes quién es Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has sentado a pensar y a preguntarte quién es Jesús? ¿Realmente conozco a Jesús? ¿Te deleitas en conocerlo, en reconocerlo y en proclamarlo? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es Él? El discipulado cristiano tiene como fin el hacer más discípulos que son conquistados, sacados del poder del enemigo.
y llevados al conocimiento de Dios en la faz de Cristo Jesús. Y esto se logra de la única forma más efectiva y que a Dios le agradó hacer, que no es otra cosa que la proclamación del Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, el discipulado tiene como fin la amonestación, la enseñanza y el perfeccionamiento de todos los discípulos a vivir una vida de piedad en toda sabiduría. El apóstol en este pasaje menciona al menos 3 aspectos que van de la mano con el discipulado. Vemos en primer lugar la amonestación, es decir, la exhortación a caminar como verdaderos discípulos de Cristo. De hecho, la amonestación es tan necesaria en nuestro andar que nos ayuda a colocar nuestros ojos en Cristo Jesús. Vivir de una manera disciplinada. ¿Somos disciplinados? De hecho, la misma palabra discípulo, en una de sus acepciones, quiere decir disciplina, disciplinado. Y un discípulo de Cristo debe ser disciplinado. Y nos ayuda a ser cada día más santos. Por eso damos gracias a Dios, porque domingo a domingo se nos anima, se nos amonesta a ser fieles más a Cristo, como discípulos de Cristo. Por eso gracias al Señor cuando se nos amonesta. Debemos dar gracias al Señor cuando se nos exhorta a vivir una vida en conformidad a nuestro Señor Jesucristo. Porque yo me imagino que todos ustedes aquí quieren reflejar a Cristo en sus vidas. Quieren ser como nuestro Señor Jesucristo. Por eso gracias por las amonestaciones, gracias por las exhortaciones que domingo a domingo, a través de su palabra, los pastores y los hermanos nos dan. Porque eso nos ayuda ¿a qué? A ser más santos, a corregir nuestros errores, a andar más con cuidado, a tener un corazón enseñable, lo que mucho nos cuesta, que nos dejemos ser enseñados por la palabra de Cristo. En segundo lugar está la enseñanza. La enseñanza es junto con la amonestación muy necesaria. Sin enseñanza es imposible que los discípulos de Cristo y los discípulos que han de venir aprendan a vivir. Todo discípulo que dice amar a Cristo debe aprender y ser enseñado, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. Por la palabra del Señor que domingo a domingo se proclama. Guste o no te guste el predicador. La doctrina de Cristo no debe ser menospreciada, ignorada, o hacerla como, no, ¿saben qué? No necesito yo doctrina porque yo me lo sé todo. Yo soy el gurú de la teología. No es así. La enseñanza de la doctrina es fundamental para la vida del discípulo. Después de todo, la convicción no se forma por las emociones o en vivir mediante una fe vacía. La convicción se forma cuando nosotros vamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Cuando anhelamos, cuando deseamos pasar tiempo aprendiendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, ¿es necesaria la doctrina? Sí, es necesaria. ¿Es necesaria para fortalecer nuestra fe? Sí, es necesaria. Porque la doctrina del Evangelio va a formar la forma en que nosotros debemos pensar, de ver el mundo, incluso de conocer, alabar, glorificar y amar
a Cristo. Cristo mismo nos dice lo siguiente: si alguien me ama, guardará mi palabra. ¿Eso tiene sentido? Sí tiene sentido. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y ahora viene la otra parte. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Amamos realmente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo amamos? ¿Realmente lo amas? ¿Realmente lo anhelas? ¿Lo deseas? Porque Jesús es claro. Y como Jesús es la verdad, todo lo que sale de su boca es verdad. El que no me ama, no guarda mi palabra. Así de corta. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. De hecho, Jesús es el verbo de Dios, es la palabra que Dios ha querido proclamar al mundo entero para que por la palabra de Dios el mundo sea salvado, para que el discípulo crezca, para que el discípulo sea más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, después de tener la amonestación y la enseñanza de la pureza de la doctrina de Cristo, Pablo finaliza este texto diciendo: a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La sabiduría divina y la enseñanza de la doctrina de Cristo nos lleva, por consecuencia, a una vida de santidad, devoción y amor en unión con Cristo Jesús. De hecho, la sabiduría no es otra cosa que la doctrina bíblica aplicada en todas las esferas y áreas del discípulo de Cristo. El fin de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y cómo yo voy a temer al Señor si no conozco a Jesucristo? ¿Cómo yo voy a temer al Señor si no conozco su palabra? ¿Cómo un discípulo va a andar en reverencia, en temor, si no conoce a Cristo? Si realmente temes a Dios, tienes que conocer a Cristo. Todo discípulo de Cristo que pertenece a la iglesia de Cristo está unido a Él. Y esta unión con Cristo, mediante el Espíritu Santo, es el principio de la vida de piedad. Calvino lo dice de esta forma: esta unión que tenemos con Cristo es la unión de vida subjetivamente efectuada por medio de la operación del Espíritu Santo. Es aquella íntima y vital unión entre Cristo y su pueblo, siendo Cristo la fuente de todo bien de su pueblo. De esta fuente de perfección de Cristo, los piadosos, por la fe, pueden sacar lo que necesiten para su santificación. ¿Quién es el que opera el principio de la santidad de nuestras vidas? Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. ¿Y de dónde podemos obtener lo que necesitamos? De la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él hay un manantial infinito de bondad, de gracia, de amor, de perfección. Si quieres pureza, tienes a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos justificación, la justicia de Cristo es nuestra. El discípulo de Cristo, por lo tanto, en unión con su Señor, es llamado a vivir una vida que sea conforme a su llamado. ¿Y cuál es el llamado del discípulo? ¿Cuál es el llamado de Cristo para el discípulo?
tomar su cruz todos los días de su vida, negarse a sí mismo y seguir a Jesucristo. Y uno dice, pero eso no está en el contrato, Señor. Sí, pero hay que calcular el costo. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? ¿Quieres hacer nuevos discípulos? El llamado de Cristo es simple, pero a la vez muy duro. Toma tu cruz. Cada día, niégate a ti mismo y sigue al Señor Jesucristo. En pocas palabras, Cristo está diciendo, muere a ti mismo. Muere a ti mismo. El discipulado no solamente consiste en saber de manera intelectual de que hay un Dios, de que hay un Cristo, de que hay una fe, de que hay una gloria. Eso no basta, sino que esto debe estar unido a una vida vivida en conformidad a la palabra de Dios y una vida que refleje el carácter de Cristo. Es una vida en la cual se unen la mente y el corazón para servir a Cristo, servir a otros y andar como Cristo anduvo. Necesitamos ser buenos proclamadores del Evangelio, porque así como Dios es santo, así como Dios es todopoderoso, el Evangelio es santo y es poderoso. Y Dios no está para juegos. Dios no juega con su Evangelio. Si Él lo dio por una razón muy importante. Que la gloria de su nombre resplandezca hasta los confines de la tierra. Que todos sean alcanzados, o aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, conozcan al Señor Jesucristo. Sean discípulos obedientes al Señor Jesucristo, que acepten tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo cada día, hasta su segunda venida. A manera de conclusión, el Evangelio es la razón y raíz de la evangelización. En estos días en donde el Evangelio lamentablemente es poco conocido, en donde dentro de muchas iglesias incluso han llegado a profanarlo, la iglesia tiene la misión de guardar fielmente el Evangelio de Cristo. Esto implica conocerlo, estimarlo como el mayor don que Dios nos ha dado después de darnos a su Hijo y defenderlo a toda costa de la impureza y de la deformación. En segundo lugar, debemos llevar a cabo la gran y ardua labor de evangelizar a otros por medio del Evangelio de la gracia de Cristo. Pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, a fin de ser testigos fieles y dignos mensajeros del reino de Dios, reino que un día cubrirá toda la tierra con una sola frase: Jesús es el Señor. Jesús, Cristo es el Salvador. Como segunda cosa de esta conclusión, el verdadero evangelio trae verdadera evangelización. Y una evangelización fiel a la palabra de Dios traerá como resultado discípulos fieles y verdaderos de Cristo. Pasaría todo lo contrario si proclamamos un falso evangelio. Nos estaríamos haciendo otro Cristo, nos estaríamos haciendo otra forma de ser salvados. Y por lo tanto, tendríamos falsos discípulos de Cristo. La misión de la iglesia es llevar el evangelio a todas partes, formar discípulos. Discípulos que amen al Señor, que le sirvan fielmente, que se sujeten a su palabra. Y que estos discípulos hagan más discípulos para Cristo, con el fin de que la iglesia crezca en conformidad y a la medida del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo.
y que otros vengan a los pies de Cristo, se rindan a Él, confiesen que Cristo no es tan solamente un Salvador o el Salvador, sino que también es su Señor, o mejor dicho, el Señor. Y como tercera y última aplicación, la iglesia debe formar discípulos santos. La iglesia debe formar discípulos que vivan una vida de piedad, según lo enseña la palabra del Señor. Como verdaderos discípulos, nuestras vidas deben estar marcadas por un testimonio fiel, hablado de Cristo, y también por un testimonio fielmente practicado. Práctica y doctrina. Ambas cosas juntas en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Con el fin de que Cristo brille en nuestras vidas. Que podamos ser un reflejo fiel y verdadero de una vida comprometida con Cristo, con su misión y la gloria de su nombre. Esa es la misión de la iglesia, hermanos. Proclamar que Cristo ha vencido, que vivió una vida sin pecado, que murió por nuestros pecados, pero que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos y que está conquistando todos los días a nuevos discípulos para que ellos vayan y proclamen las buenas nuevas de salvación. Oremos.